Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Morales, fotógrafo y director. Y en esta ocasión quiero platicarles sobre algunas dudas que me han escrito, algunos mensajes que me han mandado acerca de los books fotográficos, qué son, eh, para qué sirven, cómo los podemos aprovechar. Y bueno, intentaré ser breve, ya que pues, tenemos poco tiempo, para de alguna manera exponerles en mi experiencia lo que considero son los books, para qué sirven, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Para definir qué son, a mí me gusta empezar por la idea de qué no son, para ser como muy enfáticos y muy evidentes. Lo primero es que no son fotografía de autor, no son fotografía artística. Entendamos por fotografía de autor algo que se realiza desde un punto de vista particular, en este caso sería de un fotógrafo, de un artista, y que tiene una visión particular del mundo, que quiere expresar alguna idea o sensaciones, y para ello, en el caso de que fuera un retrato, pues haría un retrato artístico. Sin embargo, un retrato artístico, un retrato de autor, no puede funcionar como parte de un book que un artista, en este caso como un actor o una actriz, requeriría, porque estamos hablando de dos cosas diferentes o dos intenciones diferentes. Entonces, de entrada, no es eso. Y lo que yo creo que es, a reserva obviamente de que en algunos comentarios me puedan ayudar a tener una definición mucho más clara o más cercana, pero de entrada para mí es un registro fiel de tu personalidad. Y cuando digo personalidad, implica que no solamente es el aspecto físico, si bien una fotografía de book nos ayuda a ver los aspectos físicos de tu rostro, de tu cuerpo, creo yo que cuando se asume también una actitud determinada, entonces estamos englobando algo más allá de lo físico que involucra entonces también la personalidad. Por tanto, es importante comprenderlo desde ahí porque creo que se le puede sacar mucho provecho. Finalmente, lo que se busca es encontrar personalidades para el cine y la televisión, para la industria del cine y la televisión. Y por otro lado, también es un portafolio de distintas imágenes, de ahí el nombre de Book, ¿no? Porque al final se trata de un portafolio donde hay una variable de imágenes desde las cuales yo puedo ver, por decirlo así, las distintas facetas que pudiera tener tu personalidad. En algún momento se llegaron a considerar fotografías donde se caracterizaban, pero ya no es muy usual eso hoy día. Entonces, en resumen, estaríamos hablando de que es un registro fiel de tu personalidad y que es un portafolio de distintas imágenes. Bien, ¿para qué sirven las fotografías de book? Bueno, en general sirven para acercarte con agencias de casting, con managers, en general con agencias que manejan talento artístico, porque esto es como un primer paso para poderse acercar a la industria del cine y la televisión, en general la industria del entretenimiento. Entonces, digamos que es una carta de presentación con la cual tú puedes acercarte y de alguna manera ya es como hacerle check-in a parte del proceso, ¿no? Entonces yo hago mi estudio fotográfico, obtengo mi material y esto ya es algo que forma parte de todo un proceso de desenvolvimiento dentro de la industria, ¿no? Pero es como, digamos, hacer la tarea bien, ¿no? Entonces lo mejor es verlo desde ese enfoque, nos sirve para acercarnos a la industria del arte y del entretenimiento. También algo para lo que sirve y algo ya muy en particular es para que productores y directores puedan encontrar los personajes que se imaginaron o incluso no se han imaginado para sus historias. Pasa a veces que si un director, un guionista o alguien que está desarrollando una historia, a lo mejor tiene muy claro el carácter de sus personajes, ¿no? Tiene claras las relaciones, tiene clara la estructura dramática, pero físicamente todavía no sabe cómo se van a ver los personajes, ¿no? Entonces, para eso es necesario, ahí sí, pues ver imágenes de actores en general, porque es una primera faceta en la preproducción, donde ya, digamos, se tiene la historia y entonces decimos, bueno, vamos a ver qué personajes le podrían dar vida, ¿no? O qué actores, perdón, le podrían dar vida. Y entonces, en base a esto,
Es por eso que se obtiene todo este portafolio de portafolios, ¿no? Donde todo el mundo ha enviado su material fotográfico y entonces hay una primera oportunidad de ver los distintos rostros, las distintas personalidades y literal con solo la vista, porque bien sabemos que, como se dice, perdón, una imagen habla más que mil palabras, entonces el engagement puede ser desde ahí, desde, ok, esta persona tiene un rostro interesante que tiene que ver con el carácter de este personaje, vamos a probarlo y entonces es cuando te llaman a casting, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que también sirven para los cuales se necesitan los books. Ahora bien, ¿cómo distinguir las fotos de book o cómo, no me gusta manejar el término las buenas fotos de book, pero digamos las necesarias o las que cumplen con los requisitos, los elementos básicos? Bueno, de entrada lo mejor es que sean tomadas en un estudio. Esto es porque tenemos un mayor control de la luz, entonces el tiempo no nos va a preocupar en tanto condiciones de luz. Eh, el uso de flash es necesario porque las luces de flash ayudan a que, como tienen mucha intensidad, entonces el diafragma de los lentes se tiene que cerrar y esto nos permite mayor definición. Lo que necesitan los productores y directores es ver los rostros de manera clara, sin distractores de luz, sin distractores de otra clase. Entonces, por eso lo recomendable es que un book se haga en un estudio profesional donde se tiene el control de la luz en tanto el tiempo, pero también para tener una buena nitidez en la imagen. Otra cosa es la dirección de la iluminación. Es recomendable que se use una luz frontal porque esto nos permite que se pueda ver los mayores detalles del rostro sin que haya sombras que oculten algún detalle. Esa es la razón principal por la que se usa luz frontal, sobre todo en los headshots. Es importante evitar entonces el contraste entre luz y sombra, ¿no? En algunas ocasiones se utiliza una iluminación que conocemos como luz oblicua, que es una luz que no es frontal, digamos, sería semilateral, está, digamos, o lo que conoceríamos en el escenario como a tres cuartos, ¿no? Esto es porque nos permite una vista un poco más tridimensional. Si yo utilizo una luz de estas características, una luz oblicua, pues puedo ver cierta tridimensionalidad, perdón, en el cuerpo. Y esto a veces se ve bien, a veces hay quienes no les gusta, pero bueno, es una luz que se puede también utilizar, dándole prioridad siempre a la frontal. Es preferible y recomendable que estos flashes tengan lo que conocemos como suavizadores, ¿no? O sea, que conviertan la luz intensa y dura que puede tener el flash a una luz mucho más suave porque esto siempre favorece a los rostros. Al final, también de lo que se trata es que se vea bien el rostro y cuando digo bien me refiero a lo que decíamos hace rato de que no tenga altos contrastes. Entonces una luz dura puede tener muchos contrastes y hace que la gente incluso pueda verse de mayor edad de la que ya tienen. Entonces lo mejor es manejar una luz suavizada para que los detalles los podamos ver sin ningún problema, sin ninguna distracción. Por lo general se recomiendan fondos de color gris, algunos usan también color blanco, de pronto por ahí un color negro, pero casi siempre el color gris es el más usual, pues porque el gris es un color muy neutro y no distrae de lo que realmente nos interesa, que es ver a la persona. Por otro lado, yo siempre recomiendo evitar prendas que distraigan, ya sea por su textura o estampados, o incluso que estén muy percudidas. A veces el algodón, sobre todo de camisetas, puede ser un material que es percudido, sobre todo si ya tiene muchos años de uso. Entonces, pues ese tipo de materiales y texturas, pues hay que evitarlas. Siempre he dicho que el color negro es muy bienvenido porque pues, es un color neutro, es un color también elegante de alguna manera y que no nos distrae de lo que nos interesa ver, que en el caso de los headshots serían el rostro y en el caso del cuerpo, pues el cuerpo entero. Entonces, digamos que ese es un básico que siempre va a ser bienvenido. No es necesario posar,
Yo siempre les digo que lo más importante es la actitud más que la pose. Y además, porque la pose es para fotografías de otro orden, que serían como las editoriales de moda, las campañas publicitarias, etcétera, donde sí se está buscando una estilización de la imagen, pero para el caso de los books, para actores y actrices en particular, no es necesaria la pose, no son modelos, no están vendiendo ropa. Realmente eso es por lo que no se necesita. Tampoco es necesario caracterizarse, en algún momento lo comenté, porque la caracterización que conocemos, sobre todo si venimos del teatro, pues es una caracterización mucho más evidente, porque te tiene que ver hasta la última persona de la fila, ¿no? Entonces, perdón, de las butacas. Entonces, no es necesaria la caracterización. Para eso siempre hay un equipo de trabajo detrás de la producción donde es lo mejor que se encargue alguien más y que tú no te ocupes de esa parte. Entonces lo que nos interesa es ver a la persona real así como es, porque en el cine y la televisión lo que gobierna es la imagen. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces hay detalles como esto de la caracterización que no son necesarios. Y de último, la recomendación sería que puedan jugar con las intenciones en la mirada. Mucho del cine que conocemos como dramático se filma en close-up, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la comedia, que tendría más full shots. Entonces, por lo general, el cine pues, se filma en close-up y el espectador está viendo los ojos del personaje. Entonces, en los ojos es donde realmente podemos detectar las intenciones. Entonces, si ya de origen en tu book puedes jugar un poco con ese tema de las intenciones a través de la mirada, estarías dando ahí un paso interesante o siendo un actor o una actriz propositivos. ¿Por qué invertir en un book? De pronto me decían, es que a veces hay unos books muy caros, hay otros que son más baratos, qué sé yo. En términos de eso, la comparación no tiene sentido. Yo lo único que creo es que una inversión, una buena inversión, siempre es algo que dura a largo plazo. Eh, si se piensa en una cosa que dura poco, entonces no es una inversión, es un gasto. Es por decirlo así, yo invierto mejor en aprender y saber comer, voy con un nutriólogo y entonces este nutriólogo durante todo un proceso que involucrará no solamente una sesión, seguro serán varias, me enseñará a comer respecto de mi cuerpo, de mis necesidades, etcétera. Y eso habrá de ser una inversión a futuro porque llegará un momento en que ya no voy a necesitar al nutriólogo y yo habré aprendido a cambiar mis hábitos alimenticios. Es similar en el caso de la imagen porque al final mucho de lo que yo hago como actor es que estoy rentando mi imagen. Se utiliza mi imagen en virtud de una obra artística y para eso, como decíamos, si yo necesito acercarme a la industria, pues es necesario que yo invierta en mi marca, porque al final soy yo como un artista, como si ya sea independiente, ya sea que tenga una agencia, qué sé yo, pero al final es mi marca y mi marca estará entonces relacionada con cierta clase de proyectos que son los que yo aspiro a llegar. Por tanto, ver esto como una inversión, pues es un punto de vista, creo yo, mucho más productivo que verlo como un gasto, ¿no? Además, si se hace una inversión en un buen book, pues así no vas a estar invirtiendo cada cierto tiempo, o sea, puedes invertir en un book, no sé, cada año, cada 2 años, va a depender mucho de cómo se llama, de lo que hayas buscado en términos de con quién te lo hayas hecho, el resultado que hayas obtenido, etcétera. Pero por lo general, mi recomendación es verlo más bien como una inversión en lugar de que esto sea un gasto. Es necesario hacer un scouting de fotógrafos. Yo creo que parte de la responsabilidad de un dueño de marca, como lo seríamos cada actor, cada actriz, cada artista que es dueño de su propia marca, de su propio concepto, es muy importante hacer el scouting de todos aquellos creativos que se van a involucrar con su carrera y eso implica los fotógrafos. Es importante ver su portafolio, ver lo que hacen, buscar incluso referencias, platicar con ellos. Yo sí recomiendo mucho eso. Platiquen con ellos, pregúntenles cómo trabajan, pregunten referencias, etcétera, porque siempre, sobre todo en el tema de yo salir retratado, yo estar frente a una cámara, necesito sentirme cómodo y si hay un fotógrafo que sí me hace sentir esa comodidad, entonces voy con él.
y entonces invierto en el servicio que me va a hacer porque si yo salgo incómodo o incómoda en las fotografías, son fotografías que no me van a servir. Entonces, ese scouting es importante en términos de dirección y también en términos de estilo. Todos los fotógrafos tenemos un estilo muy particular, una manera de hacer las cosas y también el feeling con el que hacemos las cosas. Entonces sí creo que es importante hacer ese scouting, tener mi base de datos, por decirlo así, y yo elegir con quien más me sentí cómodo, cómoda, con quien más me sentí en confianza, ¿no? Eso creo que es muy importante a la hora de elegir a los creativos. ¿Qué diferencia hay entre fotografías de book y editoriales? Bueno, las editoriales de entrada tienen una narrativa. Pretenden, si es el caso de una editorial de moda, pretende vender ropa, pretende vender un estilo, un look para vestirse, un entorno, qué sé yo, una sensación, una experiencia. Y eso, bueno, siempre si se involucra en medio de lo que puede ser una narrativa visual, pues siempre va a ser interesante. Existen otros casos donde son editoriales, pero fotos editoriales, pero para revistas donde te van a hacer una entrevista, por ejemplo. Y entonces muchas veces las revistas tienen a sus fotógrafos que hacen estas fotografías, en otras no, y en eso ayuda a tener nuestras propias fotografías. ¿Por qué? Porque estas fotografías editoriales, si yo me pongo de acuerdo con mi fotógrafo, podemos hacer una serie de imágenes muy cercanas a lo que son mis ideas, a lo que yo quiero expresar, a lo que son mis conceptos, y pueden ser fotos mucho más fieles a lo mejor incluso hasta un discurso artístico o una postura que yo tenga frente al arte, porque entonces estas fotos van a hablar y van a ser congruentes conmigo y con ese discurso. También funcionan como imagen pública porque de pronto si voy a estar en una obra de teatro, pues ya tengo fotos profesionales que son para el programa de mano, incluso hasta para la publicidad se pueden llegar a usar. Y entonces ya no son las fotos del book donde estamos hablando, como dijimos en un principio, de un registro, ¿no? Aquí estamos hablando ya de una expresión, de una idea o de un concepto. Y también te sirven para el branding personal, que es, como diríamos, estar en vitrina, ¿no? Hay que estar constantemente publicando, estar presentes. Eso es si se quiere hacer, hay quien no y está bien, pero te pueden funcionar para eso porque entonces tu imagen está presente y eso siempre ayuda, pues porque si de pronto apareces en un proyecto y tú ya hiciste parte de tu tarea donde ya has estado publicando parte de tu trabajo, las cosas que piensas, etcétera, bueno, seguramente habrá un mayor engagement con el público. Eso es para lo que se pueden utilizar las fotos de corte editorial y también para ir creando una comunidad de fans que siempre está bien. Es gente que sí le interesa lo que estás haciendo, que quiere saber qué más, en qué proyectos vas a estar y son tus fans y tus fans son un muy buen activo para que estés publicando y haciendo cosas. Espero haberlos ayudado, espero haber aportado con algo de la experiencia que tengo y si tienen alguna duda o si quieren consultar conmigo formas de trabajo, formas de hacer todo esto, con mucho gusto pueden enviarme un mensaje y platicamos sus ideas. Gracias por su atención y cuídense mucho. Nos vemos pronto.